llamado que han realizado las distintas autoridades a vacunar a los menores de edad en el marco de la campaña de inmunización 2025. ¿Cuáles son las principales medidas de prevención y cuidados ante el aumento del virus respiratorio? Lo hablamos ya con el doctor Jaime Valderas, director de la Sociedad Chilena de Pediatría. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Y agradezco a nombre de la Sociedad Chilena de Pediatría el espacio que nos dan para poder llegar a los televidentes. Bueno, se ha adelantado esta campaña para comenzar con este proceso de inmunización. ¿Qué tan grave es el riesgo que hay con los virus circulando ya? A ver, estamos hablando de influenza, pero sigue circulando también el COVID-19. En este momento en particular todavía no estamos en un periodo de riesgo. Habitualmente durante los meses de ya abril, mayo, empieza el aumento de la circulación de diferentes virus respiratorios, pero la campaña está pensada y fue planteada de esa manera, de tal manera de poder proteger a la población principalmente durante el mes de marzo, para que en el periodo de mayor circulación viral ya estén con cobertura, o sea, con protegidos como corresponde, digamos, con niveles de anticuerpos protectores. Sí, ese periodo de mayor circulación viral, ¿cuándo se debería registrar? Porque habitualmente hemos sido testigos que las campañas de vacunación se dan justamente en los meses más de invierno, de otoño e invierno, donde precisamente los niños ya están algunos contagiados y esto no termina siendo del todo efectivo, sobre todo cuando aún los operativos de vacunación se dan en los colegios en los meses de mayo, junio. Exactamente, por esa razón es que este año se adelantó, por eso se parte en marzo, porque post-pandemia, en realidad post-pandemia de COVID, los virus cambiaron su presentación, digamos, como era previo a la pandemia, y después de la pandemia hemos visto que cada año ha sido diferente al anterior, ¿ya? Con una tendencia a adelantarse de alguna manera esta circulación viral. Y por esa razón es que este año, a diferencia del año pasado que partimos en abril, este año se adelanta una semana, o sea, un mes, perdón, antes, para poder lograr mejores coberturas y mejor protección a la población. Sí, hay ya advertencia, lo hemos recogido a través de la prensa, lo que puede significar la influenza este año, a partir de los datos que llegan del hemisferio norte, ¿no? Donde hay una gran cantidad de contagiados, 37 millones de contagios, y más de 20.000 muertos. ¿Podemos describir lo que es la influenza y cómo puede afectar mayoritariamente a los grupos de riesgo? Estamos hablando de niños pequeñitos, pero también de adultos mayores. Sí, es una enfermedad que puede ser muy grave, como bien decías, en el hemisferio norte, que está terminando su invierno, ha generado mucho problema, mucho estrés en el sistema de salud, incluso con mortalidad, y es de alguna manera lo que queremos evitar en nuestro invierno. El virus de influenza es un virus que está presente en todos los lugares y tiene una alta contagiosidad. Eso lo hace muy particular y lo hace muy agresivo también desde ese punto de vista. La población de más riesgo es justamente a la cual está orientada la vacunación en esta campaña. Personas mayores de 60 años, niños, o sea, lactantes, lactantes en general y en etapa escolar, embarazadas y todo el grupo de pacientes que tienen algún problema en su inmunidad. ¿Ya? Y es justamente en ese grupo al que está orientada la vacunación. Y es ahí en esos grupos donde la vacunación se da de manera gratuita. ¿Qué pasa con el resto de la población? ¿Es recomendable vacunarse? Porque ahí efectivamente lo que tendría que hacer, por ejemplo, una persona como yo, tener que acudir y pagar por esa vacuna, ¿no? Sí, lamentablemente es así, pero lo ideal es que el mayor porcentaje de población se vacune, siendo prioritario estos grupos de riesgo, ¿ya? Claro. Para aquellos que no están en grupos de riesgo, la vacuna está disponible en vacunatorios privados, pero es importante recalcar de que el costo-beneficio de la vacuna no tiene precio en realidad.
O sea, para las consecuencias que puede tener la enfermedad, es perentorio la vacunación. Sí, nos han dicho de algunos centros de salud, de algunas clínicas, que la vacuna no ha llegado para todos los grupos, que si bien se anunció que estaba disponible a partir del 1 de marzo, eso no ha sido del todo en la práctica y de hecho se concentra solamente en algunos grupos, para niños que están hasta quinto básico, por ejemplo, en algunas clínicas y algunos centros no está disponible aún. ¿Eso ustedes lo tienen en registro? Sí, en algunas reuniones que hemos tenido con el Ministerio, claro, esto es lo que significa un poco la latencia de generar una campaña de vacunación de esta envergadura, ¿ya? Pero a la medida que vayan pasando los días, la vacuna va a estar disponible, y el llamado es a estar atentos a los padres, a los cuidadores, a estar atentos al momento en que la vacuna esté disponible en el centro de vacunación más cercano que tengan en su domicilio. Que dicho de paso, están todos disponibles, digamos, las direcciones y todos los lugares de vacunación en la página del Ministerio de Salud. ¿Y a ustedes como Sociedad Chilena de Pediatría también pedirían que esta vacunación, de este proceso de vacunación, se adelantase en los colegios? Porque le insisto, yo soy mamá, entonces sé que la comunicación por la vacuna llega a eso de mayo, junio, cuando ya hay mucha circulación viral. Claro, por eso es que insisto en que el plan se adelanta para marzo, para poder tener mayor tiempo de administración y por lo tanto mejorar la cobertura, y para que todos esos niños y este grupo en particular llegue con niveles de anticuerpos adecuados para cuando esté realmente la circulación viral. Sí, por eso que esto es también una responsabilidad, yo creo que también un poco compartida entre lo que es lo institucional y lo que es personal, en el sentido de que las familias estén preocupados de estar atentos a la información que llegue de los colegios. Si la información no llega, preguntarla, o si no, directamente asistir a los vacunatorios a administrarse, a vacunarse, digamos. Sí, claro. Las vacunas, pero no y sobre todo eso es cierto, que no está en todos lados. No tengo la información certeza. Sí sabemos de que hay una latencia en algunos lugares donde todavía no llega la cantidad suficiente, pero es un tema de hay que echar a andar la máquina y digamos, esto no es 0 a 100 en un par de días, digamos. Sí, doctor. Pero sí estar atento a... ¿Sí? Sí, otra cosa que le queríamos preguntar, porque hemos hablado de la influenza, pero ¿qué pasa con el COVID? Porque yo hablaba de la circulación del COVID también y de la coexistencia finalmente de la influenza con este virus, que claro, la afectación hoy del COVID-19 es muy distinta en la época de pandemia. Hay muchas personas que creen que con la cantidad de vacunas que nos tuvimos que poner todos durante el periodo de la pandemia, están protegidos. ¿Podemos hablar sobre eso? ¿Es necesario que los grupos de riesgo se vuelvan a vacunar, que toda la población se vuelva a vacunar contra el COVID-19? O sea, es imprescindible que los grupos de riesgo, que también están definidos, digamos, en la campaña, se vacunen, ¿ya? El COVID-19 no nos ha dejado. Se mantiene un número, digamos, de pacientes que incluso se requieren hospitalización. En el área pediátrica, que es mi área, digamos, se mantiene un número más o menos constante de hospitalizaciones por COVID, cuadros que no son graves, gracias probablemente a la vacunación, pero sí implica, digamos, carga de enfermedad, carga hospitalaria, y por lo tanto es importante la vacunación, digamos, y no perder la mirada de riesgo que puede llegar a tener el COVID-19, porque queda un poco la sensación de que después de haber pasado la pandemia con todo lo que eso significó y después haber como controlado la enfermedad, se ha perdido un poco el término de riesgo de la enfermedad. Claro, la sensación de riesgo frente a estos virus que, bueno, van a comenzar a acompañarnos dentro de las próximas semanas y por lo mismo hay que tomar las medidas. Recordamos quiénes están dentro de los grupos de riesgo. Bueno, el personal de salud, las personas de 60 años más, pacientes crónicos entre 11 y 59 años con enfermedades como diabetes, por ejemplo, hipertensión. También las mujeres embarazadas, los lactantes y escolares hasta
quinto básico y los trabajadores de la educación y cuidadores de adultos públicos. Doctor, queremos agradecerle mucho. ¿Sí? Eso es hacer el alcance que los que acabas de nombrar tú son en relación a influenza. Sí, influenza, sí, a eso me refería precisamente. Sí. COVID, los grupos de riesgo son distintos, pero más o menos son parecidos. Muy similares. Sí, muy similares. Sí. Queremos agradecerle mucho al doctor Jaime Valderas,